Hola a todos, bienvenidos a este video donde abordaremos aquellos aspectos relacionados con la educación de la comunidad Kogi. Grupos indígenas en América Latina. Históricamente los países de América Latina gozan de la riqueza cultural y social de los pueblos indígenas desde antes de la invasión española. En el panorama actual de los pueblos indígenas en América Latina, se conoce que hay 40 millones de personas y aproximadamente 500 lenguas indígenas, entre las cuales muchas están desapareciendo. Razón por la cual diversas culturas indígenas vienen manifestando el uso de la lengua en los establecimientos educativos en aquellos pueblos indígenas que hablan en su lengua propia. La educación en grupos étnicos de Colombia. En Colombia, desde la vivencia de los pueblos indígenas, la educación propia es la base fundamental para la revitalización de las culturas y el mantenimiento de su identidad cultural, en las distintas luchas que ha librado en la defensa de la cultura, la lengua, cosmogonía, territorio y autonomía para permanecer como pueblo hasta el sol de hoy. Desde el año 1900 hasta 2014, los pueblos indígenas vienen exigiendo la educación propia, acorde a la realidad social y cultural. La educación de los pueblos indígenas ha pasado en diferentes periodos aglomerados desde el año 1900 a 1960, donde la educación estaba bajo la protección de la Iglesia Católica, ignorando la riqueza cultural de los pueblos. La educación en el pueblo Kogi. La cultura y educación propia es el marco de referencia del conocimiento material e inmaterial sobre la razón de ser y saber del proceso por el cual se adquiere la sabiduría y la formación en un espacio sagrado. La educación propia dentro de la cultura Kogi representa la historia de la resistencia al proyecto sistemático del mantenimiento de su identidad en la Sierra Nevada de Santa Marta. El pueblo Kogi, al igual que otros pueblos indígenas en Colombia, se diferencian de la sociedad dominante, no solo por elementos materiales y visibles, sino también por el carácter particular. Toda la manifestación del proceso histórico, cultural, radica en su identidad, sabiduría, pensamiento y la toma de decisiones políticas que le permiten desarrollarse económicamente, socialmente y culturalmente en un ámbito social. Características de la educación Kogi. La educación propia es la concepción filosófica y antropológica auténtica de una cultura indígena, donde concibe que la naturaleza humana es innato, donde indica su función y razón de la existencia humana en relación con la madre tierra. Su misión principal es proteger, cuidar, respetar y defender todos los seres de la naturaleza que existen en ella para estar en equilibrio universal. La educación del pueblo Kogi debe estar fundamentada en el orden y equidad social para construir una sociedad mejor, con principios y valores culturales de un contexto diferencial. La educación del pueblo Kogi debe fundamentar ciertas habilidades y capacidades para garantizar la pervivencia de la cultura. En la cultura Kogi, el diálogo ocupa un papel preponderante proporcionado a la tradición oral. Con esta metodología tradicional hacen concertaciones, toma de decisiones y resolución de conflictos internos para la pervivencia de la cultura ancestral. Este es el hito del pensamiento y de la enseñanza del pueblo Kogi. Sobre esta base, construye interacción de saberes propios a través de estancias dialógicas. La enseñanza está basada en consejos que van relacionados acerca del trabajo de los cultivos y cosechas, consejos sobre su cultura, su preservación y su conocimiento, además de lo importante que es enseñar a hablar su propia lengua. La madre es la encargada de impartir el conocimiento a la niña Kogi y al padre le corresponde el niño. Es importante resaltar algunos términos en lengua Kogi que tienen que ver con el tópico de la educación. Primero tenemos Shahadiji, que significa enseñar. Encontramos también Shitiji, que quiere decir aprender, y Yaba, que significa consejo. Entonces, de acuerdo a los puestos,
resulta de gran relevancia detenerse unos instantes a pensar sobre el variado gusto cultural que podemos saborear en numerosos espacios del país. Contamos con la oportunidad de vernos rodeados de una diversidad étnica y cultural, que a su vez también constituye lo que es Colombia, lo que se vive en Colombia y una magia nacida de lo natural. Gracias.